Hola jóvenes de octavo grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Somos Liceo Jesús de Nazaret, un colegio de éxito para gente de éxito. Y vamos a dar inicio ya eh, a la segunda unidad, segundo parcial. Segunda unidad, segundo parcial. Recuerde que en la primera unidad comenzamos un tema que se llamaba triángulos y vimos lo que son ángulos internos, ángulos externos, clasificación de los triángulos. Esta vez vamos a ver un tema nuevo. Este tema se llama congruencia de triángulos. Recuerde que la palabra congruencia significa igualdad. Y este término lo aprendimos en el tema de ángulos comprendidos entre dos paralelas y una transversal. Ahora, con respecto a triángulos, decimos que dos triángulos son congruentes entre sí y los representamos con este símbolo que está aquí entre paréntesis, que es el signo igual y el signo de la virgulilla de la ñ. Son congruentes entre sí cuando se pueden superponer uno encima del otro y se efectúa una correspondencia uno a uno entre todas las partes de ambas figuras. Es decir, que ponemos una figura encima de la otra y coincide exactamente igual, mismo tamaño. Entonces a ese efecto le llamamos congruencia. Pero nosotros vamos a ver aquí, tenemos un triángulo ABC. Y para explicar esto vamos a necesitar otro triángulo. Este es el triángulo ABC. Veamos otro triángulo. Este sería el DEF. Este sería nuestro triángulo DEF para explicar la congruencia y la correspondencia. Fíjese bien. Si estos dos triángulos son congruentes, el ángulo A debe ser congruente con el ángulo D. El ángulo B debe ser congruente con el ángulo E. Y el ángulo C debe ser congruente con F. Y además la nomenclatura tiene que coincidir de la misma forma. Por ejemplo, yo aquí comencé a nombrar A, B, C. Significa que el otro triángulo tendría que yo nombrarlo en la misma dirección y en la misma secuencia, o sea, D, E, F. ¿Qué tal si yo nombro ese triángulo EDF? Perdón, lo nombro EFD, ya no concuerda con la secuencia. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ahora, si estos triángulos son congruentes, el segmento AB debe ser congruente con DE. El segmento BC debe ser congruente o igual al segmento EF. Y el segmento CA debe ser congruente o igual con FD. Y eso es lo que vamos a escribir. Decimos que los triángulos ABC, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF y lo representamos como, miren, triángulo ABC congruente con A con el triángulo DEF. Si y solo si se cumple lo siguiente: que los segmentos sean correspondientes y congruentes entre sí. Es decir, que posiblemente el lado más largo de este triángulo tenga exactamente la misma medida que el lado más largo de este otro triángulo. Que el lado más pequeño de este triángulo tenga exactamente la misma medida que el lado más pequeño de este triángulo. Y que el lado intermedio, el de la medida intermedia de este triángulo, también sea igual a la medida intermedia de este triángulo. Entonces eso se llama correspondencia uno a uno. Pero veamos, AB es congruente con DE y lo escribimos aquí. El segmento BC es congruente con el segmento EF. Aquí lo tenemos y tenemos una tercera correspondencia que sería el segmento CA es correspondiente y congruente con FD. Notaron que yo comencé a nombrar desde la A, B y C, igual D, E y F. Lo hice exactamente igual porque los triángulos están en la misma posición. Tengo que tener cuidado con eso, porque si los triángulos no están en la misma posición, mentalmente o imaginariamente yo los colocaría en el mismo sentido para poderlos nombrar. Además de esto, los triángulos congruentes también tienen ángulos correspondientes iguales. Por ejemplo, como están en la misma posición,
Esto quiere decir que A debe ser correspondiente con ¿quién? ¿Será con E? No. ¿Será con F? Tampoco. Tiene que ser con D. El ángulo A es correspondiente y congruente con D. Asimismo, el ángulo B es correspondiente y congruente con E. Y el ángulo C es correspondiente y congruente con F. Entonces, al cumplirse esto, decimos que los dos triángulos son congruentes. ¿Ve? Porque hay una correspondencia de congruencia en 1 a 1 entre los elementos de ambos triángulos. Muy bien. Veamos que los elementos correspondientes de una figura también se les dice homólogos, ubicados en el mismo lugar y con la misma cantidad, homólogos. Veamos, criterios de congruencia. Para saber si dos triángulos son congruentes o no, muchas veces no es necesario conocer los tres lados de cada triángulo y los tres ángulos de cada triángulo. Para esto existen una serie de criterios que con una cierta información nos permite saber si dos triángulos son congruentes o no. Veamos, el primer criterio se llama lado, lado, lado y se representa por L, L, L mayúscula. ¿Qué dice el criterio? Bueno, este nos dice que si los tres lados de un triángulo son congruentes respectivamente, ojo, con los tres lados de otro triángulo, entonces decimos que los triángulos son congruentes. Veamos la siguiente figura y tengan mucho cuidado porque no están dispuestas en el mismo sentido. Entonces tenemos que asegurarnos de nombrar bien. Por ejemplo, si te fijas en el segmento que viene de A hasta B, ¿con quién sería correspondiente? ¿Será que lo puedes ubicar con EF? No, vemos que no. Con FD tampoco. ¿Con cuál sería lo ideal? Con DE. Mire que tenemos que nombrarlo en el mismo sentido. La figura no está ubicada en el mismo sentido, entonces usted imaginariamente la va a voltear a que quede igual. Entonces nos vamos a enfocar en el ángulo A. ¿Con quién sería congruente el ángulo A? Mire que el ángulo A está de frente al segmento que tiene estas tres marcas. Entonces sería con D, porque también está de frente al segmento que tiene esa marca. Y comenzamos a nombrar de A hacia B. Entonces decimos, el segmento AB, la marca lo dice todo, que es igual, miren, el segmento AB debe ser congruente y correspondiente con DE. Ahí lo tenemos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en ese segmento tenemos la misma marca. ¿Ven? Muy bien. Y como vamos en este sentido, avanzamos ahora de B a C. ¿Con quién sería correspondiente el segmento BC? Entonces lo que hacemos es buscamos en el otro triángulo el segmento que tenga el mismo tipo de marca, que sería EF. Miren, BC es correspondiente y congruente con EF. Muy bien, y nos queda el tercer lado. Recuerde que vamos en la secuencia A, B, C. Ahora decimos, el segmento CA sería congruente ¿con cuál? Exacto, con el segmento que tiene la misma marca, o sea, FD. Y ahí está. Los tres lados son congruentes. Perdón, hay una triple correspondencia de congruencia entre los tres lados de ambos triángulos. Entonces, con esta información, sin saber qué ocurre con los ángulos, es suficiente para decir que los triángulos son congruentes. Y, por consecuencia, como ya sabemos que son congruentes por el criterio lado a lado, entonces, en consecuencia, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que el ángulo A va a ser congruente con el ángulo D, que el ángulo B va a ser congruente con E y el ángulo C con F. Gracias a la comprobación que hicimos de lado, lado, lado. Bien, este es el criterio de congruencia lado, lado, lado. Veamos el segundo. Perdón. Y concluimos que el triángulo ABC, ojo, miren cómo lo nombré, ABC. ¿Cuál es el homólogo de A? D. Entonces va primero D. ¿Cuál es el homólogo de B? E. Entonces después de D sigue E en la otra nomenclatura. ¿Y cuál es el homólogo de C?
sería F. Sería F. Y ahí tenemos lo que llamamos congruencia de triángulos. Muy bien, ahora avanzamos al segundo criterio y este recibe el nombre de criterio lado, ángulo, lado, que se representa por LAL. Y este nos dice lo siguiente: si dado dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son correspondientes y congruentes a los mismos lados y al mismo ángulo, en la misma ubicación, perdón, en otro triángulo, entonces estos triángulos son congruentes. Veamos. Aquí tenemos dos triángulos. Si nos fijamos en el segmento AB es correspondiente y congruente con DE. Lo sabemos por el tipo de marca que tiene el segmento. Y el segmento BC sería correspondiente y congruente con EF, ya que tienen el mismo tipo de marca. Ahora, ¿notan el ángulo que está entre esos dos segmentos? Es el ángulo B y es el ángulo E. Estos ángulos son congruentes, tienen el mismo tipo de marca. Entonces aquí está la definición. Si dado dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son correspondientes y congruentes a otro triángulo, entonces estos triángulos son congruentes. Y este es el criterio lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Veamos. El segmento AB, ya dijimos que era correspondiente y congruente con DE. Listo. Ahora el ángulo que está comprendido entre esos dos segmentos, que el otro segmento sería BC y EF. En medio de ellos hay un ángulo que es congruente, entonces ese ángulo sería el ángulo B, es congruente con el ángulo E. Y el segmento, como ya lo había mencionado, BC es congruente con el segmento EF. Entonces aquí tenemos la definición, vean, dos lados, si dado dos lados de un triángulo y el ángulo entre ellos son correspondientes y congruentes a los lados y el ángulo de otro triángulo, entonces estos triángulos son congruentes. Cuando se cumple esta condición, los triángulos son congruentes. Este se llama criterio lado, ángulo, lado. Tienen que haber dos lados y el ángulo del medio correspondientes y congruentes a dos lados y el ángulo del medio en el otro triángulo para que se efectúe la congruencia lado, ángulo, lado. Muy bien. Y ahí tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Miren, ABC. El homólogo de A es D. El homólogo de B es E. Y el de C es F. Aquí está la nomenclatura. Veamos. Criterio. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Dado un lado y los ángulos adyacentes a él son correspondientes con otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Veamos la figura. Ya esta vez nos vamos a centrar en el segmento BC y el segmento EF. Como pueden ver, tiene el mismo tipo de marca, por lo tanto se concluye que son congruentes. Veamos el ángulo B y el ángulo E. Notamos que tenemos también el mismo tipo de marca en cada uno de ellos, o sea que esos ángulos también son correspondientes y congruentes. Y lo mismo ocurre con C y F. ¿Ven? Son el mismo tipo de marca, entonces la magnitud de C y F es la misma, o sea que son congruentes. Entonces la definición dice que dado un lado y los ángulos adyacentes en un triángulo son correspondientes y congruentes a otro triángulo, entonces decimos que el triángulo también que los triángulos también son congruentes. Veamos lo siguiente. Tenemos el ángulo B. El ángulo B es congruente con el ángulo E. Listo. También tenemos el lado adyacente a él, o sea, BC. El segmento BC es congruente con EF, que este es el lado, o sea, la L. Y el ángulo C es congruente
con el ángulo F. Entonces aquí tenemos, miren, la correspondencia ángulo, lado, ángulo. Y cuando eso se cumple, los triángulos son congruentes, o sea que sus lados y sus ángulos tienen las mismas medidas. Este es el tercer criterio. Entonces, para poder explicar mejor estos criterios, lo vamos a hacer con o mediante ejercicios. Así concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADF. Veamos. Pensemos y apliquemos los criterios de congruencia de triángulos y para ello seleccione algunos ejercicios de su guía de estudio. Veamos. Para cada par de triángulos, determine si hay suficiente información para describir si los triángulos son congruentes. Y si lo son, tenemos que decir qué criterio utilicé. Veamos la primera pareja de triángulos. Vemos que este segmento tiene la misma medida que este. Este segmento tiene la misma medida que este otro y este otro. O sea, estamos en presencia de los mismos triángulos. Ahora, ¿qué criterio estoy utilizando para comparar la congruencia de triángulos? ¿Estoy mencionando ángulos? No. Estoy mencionando los tres lados. Este lado es congruente con este. Este otro lado es congruente con este otro lado. Y este que llamamos base también es la misma. Ven que tiene la misma marca. Entonces aquí estamos en presencia de dos triángulos congruentes. Y usaremos el criterio lado, lado, lado. Si son semejantes, ya que los triángulos tienen los lados correspondientes congruentes. En el caso del inciso B, veamos. Vemos que tenemos ubicados dos lados en cada triángulo. Este lado tiene exactamente la misma marca que este, por lo tanto es congruente. Este otro lado o segmento tiene la misma marca que este otro de acá, de este triángulo, por lo tanto es congruente. Y vemos que el ángulo entre ellos también tiene la misma marca en cada uno de los triángulos. Entonces estamos en presencia del criterio lado, ángulo, lado. Correspondiente y congruente al otro triángulo lado, ángulo, lado. Y ahí tenemos. Si son semejantes, se tienen dos lados correspondientes y congruentes. Y el ángulo comprendido entre ellos también es correspondiente y congruente. El criterio a considerar aquí sería lado, ángulo, lado. Bien. Muy bien. Veamos un ejemplo más. Fijémonos en esta figura. Para cada caso, utiliza la figura de abajo y determina si los triángulos son congruentes. Indica el criterio utilizado. Concentrémonos en el inciso B. Hay varios incisos. Yo escogí el inciso B y C. Veamos. En el inciso B se nos dice que el segmento PR es congruente con el segmento XZ. También se nos dice que el segmento RQ, o sea, este de acá, es congruente con ZY. Y además me están diciendo que el ángulo entre ellos, R, es congruente con Z. O sea, tenemos dos lados del triángulo y el ángulo entre ellos que son correspondientes y congruentes a dos lados del otro triángulo y el ángulo entre ellos. Entonces aquí, en el inciso A, tenemos que el segmento PR es congruente con XZ, tal y como lo habíamos mencionado. Luego, vemos que el ángulo R es congruente con Z. ¿Ven? Y también tenemos que RQ es congruente con ZY. Aquí lo dice la información, no me la estoy inventando. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la correspondencia de congruencia de dos pares de lados de dos triángulos y el ángulo comprendido entre ellos. Tenemos la correspondencia de dos lados de un triángulo, de dos triángulos, perdón, y el ángulo comprendido entre ellos también son congruentes. ¿Qué criterio será ese? ¿Será lado, lado, lado? No. ¿Será ángulo, lado, ángulo? Tampoco, porque aquí lo que tenemos es lado, ángulo, lado, y ese es el criterio utilizado.
Entonces se tiene dos lados correspondientes y congruentes y además el ángulo comprendido entre ellos. Y ese criterio se llama lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El inciso B. Veamos el inciso C. En el inciso C vamos a usar la misma figura, pero las condiciones aquí han cambiado un poco. Me están diciendo que el ángulo P es correspondiente y congruente con el ángulo X, que el ángulo R es correspondiente y congruente con el ángulo Z. Y además el lado comprendido o adyacente entre esos dos ángulos, que en este caso el lado PR, el lado PQ es correspondiente con el lado XY. Ok, entonces sucede lo siguiente. Resulta que este ángulo es igual al ángulo X. Resulta que el ángulo R es igual al ángulo Z. Por consecuencia, el ángulo Q también sería igual al ángulo Y. También sería igual. Entonces tendríamos prácticamente que el ángulo P igual al ángulo X. Que el ángulo Q también igual al ángulo Y. Y el segmento PQ, dice aquí, es congruente con el segmento XY. Entonces tenemos el ángulo P, el segmento entre él y el ángulo Q. Entonces aquí se tiene que el ángulo P es igual con el ángulo X, el ángulo Q es igual con el ángulo Y. Perdón, el segmento PQ es congruente o igual con el segmento XY. Y también tenemos que el ángulo Q es igual con el ángulo Y. Ya se los expliqué por qué. Suponga que si este lado mide 20, este ángulo mide 20, entonces este mide 20. Si este mide 100, este mide 100. Entonces aquí en los dos tendríamos 120. Por la definición de ángulos internos, restaríamos 180 menos 120, ¿cuánto le da? 60 en este lado y 60 en el otro. Entonces por eso les decía que como este ángulo es igual a X de acá, este ángulo R es igual a Z de acá, entonces por consecuencia el ángulo Q también es igual. Y ahí tenemos que el ángulo P congruente con X, el ángulo Q congruente con Y, y el segmento PQ congruente con el segmento XY. Entonces, ¿qué criterio es ese? Tenemos un lado correspondiente y congruente y los dos ángulos adyacentes a ellos son correspondientes y congruentes. Por lo tanto, estamos en presencia del criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ven? Con las definiciones. Con las definiciones. Y esto es lo que tienes que hacer en tu guía de estudio. Justificar mediante el concepto y colocar la correspondencia que se establece para deducir qué criterio es. Avancemos entonces. Ya este ejercicio ya tiene un poquito más de lógica. Perdón, es un poquito más fácil de comprenderlo porque ya se nos está diciendo que los triángulos ABC, que es este que estoy señalando ahorita, ya son congruentes con el triángulo MNP. Miren, MNP. Esto quiere decir que el homólogo de A, ¿cuál va a ser? M. El homólogo de B va a ser N y el homólogo de C va a ser P. No tenemos que demostrar si son congruentes o no porque ya se nos está diciendo que son congruentes. Aquí nos piden que calculemos el valor de XY. Fíjense bien. Resulta que 6x más 4y, fíjense que está de frente a n. ¿Y cuál es el homólogo de n? B. Entonces, 6x más 4y debe ser congruente con x más 12y. Fíjense que x más 12y está de frente al ángulo que tiene estas dos rayitas. Igual que 6x más 4y está de frente al ángulo que tiene esas dos líneas. Por lo tanto, son correspondientes y congruentes. Fíjense bien. Vuelvo a repetir. El homólogo de A, según la nomenclatura, sería M. A con M.
El homólogo de B sería N. Entonces ahí nos quedamos. ¿A quién tiene enfrente B? A X más 12Y. ¿A quién tiene enfrente N? A 6X más 4Y. Entonces, si B es igual con N, por lógica, como los triángulos son congruentes, X más 12Y debe ser igual a 6 más 4Y. Pero no voy a trabajar con eso todavía porque al establecer la igualdad yo tendría dos incógnitas. Entonces, una igualdad con dos incógnitas es muy difícil de resolver o no se puede. Tendría que usar la otra correspondencia, que sería C. ¿Cuál es el homólogo de C? P. ¿A quién tiene enfrente P? A 7X menos 3. ¿Y a quién tiene enfrente C? A 5X menos más 13. Entonces, como el ángulo C es igual al ángulo P, entonces el segmento AB, o sea 5X más 13, es igual a MN, que es 7X menos 3. Y por ahí voy a comenzar. 5X más 13 es igual a 7X menos 3. Entonces ubicamos las variables del mismo lado. Y colocamos aquí 5X, perdón, 13 se copia y yo pasé este menos 3 para acá como más 3. Del otro lado copié el 7X y el 5 pasó a negativo. 13 más 3 es 16. 7 menos 5 es 2X. 7X menos 5 es 2X. Ahora ese 2 pasa a dividir y tenemos 16 entre 2 es X. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8. Significa que la variable X tiene el valor de 8. Ahora sí voy a usar la otra correspondencia, que eran el lado que está de frente a B con el lado que está de frente a N. ¿Por qué lo hago así? Porque B es el correspondiente u homólogo con N. Entonces lo que voy a buscar es el lado opuesto a N y el lado opuesto a B. Esos lados son iguales. ¿Por qué? Porque los triángulos ya son semejantes. Por lo tanto decimos X, 6X más 4Y es igual a X más 12Y. Como ya conocemos el valor de X, sustituimos 6 por 8 más 4Y igual a 8 más 12Y. Recuerden que era X más 12Y. 6 por 8, 48, se copia el 4Y, se copia el 8 más 12Y. Aquí no se puede sumar 12 más 8, porque el 8 no tiene la variable Y. Tampoco puedo sumar 4 más 48, porque el 48 no tiene la variable Y. Entonces lo que debo hacer es agrupar la Y con Y. Miren, copio 12Y y vamos a traer este 4Y para acá. 12Y menos 4Y, ¿cuánto es? 8Y. Y 48 menos 8 es 40. Bien. Ahora ese 8 pasa a dividir y tenemos 40 entre 8 es igual a Y. Por lo tanto, Y tiene un valor igual a 5 unidades. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Aplicando la igualdad entre elementos homólogos de ambos triángulos, porque ya se nos dijo al comienzo de que eran semejantes. Eran semejantes. Muy bien. Ahora, vamos a mostrarles algo. Estos son otros ejercicios que aparecen en sus actividades. Por ejemplo aquí, calcule el valor de X y Y. Sabiendo que ya los triángulos son semejantes, ya se nos están diciendo que son semejantes. Pero fíjese que esta vez no vamos a trabajar con lados. Aquí no hay ninguna referencia de lados. Entonces nos vamos a ubicar con respecto a los ángulos. Ahora, ¿cómo sé qué tomar? Bien, fíjese en este lado que tiene las tres marcas. ¿Cuál es el ángulo opuesto a esos lados? Es 7X más 2Y. Del otro triángulo, siempre en el lado que tiene las mismas tres marcas, tiene de frente a 58. Esto quiere decir que AC es homólogo o correspondiente, congruente con RT. ¿Y a quién tiene enfrente RT? A 58. ¿A quién tiene enfrente AC? A 7X más 2Y. Y usted hace la igualdad. 7X más 2Y igual a 58. Pero no la va a poder resolver porque tiene dos incógnitas. Entonces tendría que trabajar con los otros dos triángulos, que en este caso sería, miren, la marca U, esta marca, se dirige a 45.
y esta a 3y. Entonces tendría que igualar 45 igual a 3y. Y ahí despejar. Para y va a encontrar el valor de y. Una vez que ya tenga el valor de y, ahí sí, va a poder trabajar con 7x más 2y igual a 58. Lo dejo de tarea. Ahora, identifique el criterio de congruencia de los siguientes pares de triángulos. Si usted se fija, este lado AB es correspondiente con DE. El lado BC es correspondiente con EF. Y CA es con FD. ¿Cómo lo sé? Por el tipo de marcas que tiene. Entonces, aquí no estoy involucrando ningún ángulo. ¿Qué criterio debería ser? Lado, 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 ¿verdad? Y usted va a establecer la correspondencia. AB es correspondiente con ED. BC es correspondiente con EF. Y CA con FD. Y usted va a escribir ahí criterio lado, lado, lado. Ahora, analicemos este otro. Vemos que tenemos el mismo lado con un valor de 10 y los ángulos adyacentes a ellos son los mismos, 52 y 45. Tenemos el ángulo, lado, ángulo, que son exactamente las mismas cantidades que acá. Ángulo, lado, ángulo. Miren, 45, 45, 10, 10 en el lado y 52 y 52. Por lo tanto, este criterio aquí sería, entonces, lado, ángulo, lado. En la medida que usted se memorice o que analice bien las definiciones, pues va a comprender mejor este tema. Así es que, si llegaste aquí en la plataforma, nos veremos el miércoles mediante Zoom para despejar dudas. Espero que te sirva y hasta la próxima.